Hola, buenas. Hoy vamos a hablar de la famosa pizarra. La pizarra que lleváis viendo detrás del Eclipse durante 2 años, por la que todo el mundo me pregunta. Os voy a decir directamente cuánto me llevo gastado, cuánto me queda por gastar y cuánto ha generado todos estos vídeos en YouTube. Antes de empezar con esa cifra, quiero que entendáis que yo me haya gastado esto no significa que cueste eso ahora mismo. Para que os hagáis una idea, los pedales y el pomo a mí me costaron 105 euros. Los últimos pedales que he visto estaban en 580 euros o algo así. Yo conseguí este alerón en 700 euros. El último que vi en venta fueron 1700 euros hace como un año o algo así. Las llantas ahora mismo están en torno entre 4000 y 6000 euros. Es decir, que hay muchas piezas que yo he conseguido de manera económica, porque yo cuando me metí con el Eclipse no estaba de moda, entonces no estaba tremendamente caro y exagerado como está hoy en día. También quiero que entendáis que en esta pizarra no está todo, no están mis horas de mano de obra, no están muchísimas piezas, muchísimos líquidos, está muchas cosas, pero yo diría que aquí falta fácil 1000 o 2000 euros de a veces que voy a la tienda de pintura a comprar un bote, a veces que voy a comprar tornillos, a veces que voy a... Está más o menos todo, pero faltan cosas. Eso es lo que llevo gastado, sin añadir muchas cosas que no están y sin añadir cosas que todavía hay por hacer. Soy el primero que se ha asustado con esa cifra. Yo imaginaba que habría gastado en torno a entre 10 y 12.000 euros y cuando el otro día hice la cuenta, lo he sumado 3 veces porque no me salía, o sea, mentalmente no me salía. Pero de momento llevo gastados 21.000 euros, sin hablar de mano de obra, sin hablar de herramientas que he comprado, sin hablar de las veces que he ido a comprar cosas, piezas, pinturas y opcionales. Esto es algo que me preguntáis muchos. ¿Dónde está el capó de fibra de carbono? Está ahí. Eso costaba 1.600 euros, nunca lo llegué a pagar porque la empresa nunca me lo llegó a cobrar porque se estaba levantando. Entonces esto tampoco lo he sumado, ni restado, ni nada. Está ahí, pero sé que muchos me lo vais a preguntar. Eso no está en ninguna parte de ahí. En ninguna, excepto en cosas de futuro. Aproximadamente el capó va a valer unos, calculo que 1.500 euros en un futuro. Como eso, hay muchas cosas en camino. Por ejemplo, ayer hablé con Búa y estamos para traer el paragolpes trasero aproximadamente por unos 1.000 euros, más pintar y arreglar y esas cosas. Entonces, a ese precio aún hay que sumarle muchas cosas. Y yo os digo que a mí me salió bastante bien, pues porque gracias a que Roberto me envió un montón de piezas desde Ibiza y me ahorré dinero en muchas cosas. Me ahorré mucho dinero en las llantas, porque a pesar de gastarme más de 2.000 euros en llantas, pues ya os digo que me ha salido muy barato porque yo anteriormente había pujado casi 5.000 dólares por unas llantas en eBay y las había perdido. Esto fue una ganga. Los asientos me han salido súper caros, pero me han salido baratos porque Búa me hizo precio. O sea, eso es un precio hecho por Búa para mí, pero eso habría costado mucho más si fuera una persona que no le hiciera publicidad. Porque también os he de decir, a mí no me salen las cosas gratis, nunca me han hecho nada gratis, pero sí que me han hecho un poquito de precio. Por ejemplo, PDM me hizo precio cuando me hizo el tema de la pintura, me revisó un par de cosas en el motor, entonces me hizo precio porque le estuve haciendo mucha publicidad. Búa también me hizo precio, no me cobró el interior, por ejemplo el techo, no me cobró las puertas, porque también le hice publicidad. Así que a ese número también hay que descontarle un poco de porcentaje gracias a la publicidad. Y lo único que me ha salido gratis han sido todas estas cosas que me ha hecho Autodoc. Aún así he tenido que comprar algunas cosas porque me habían enviado, por ejemplo, un aceite para la transmisión, pero era un líquido que me estropeaba el cobre, entonces tuve que volver a comprar yo uno. Los discos y las pastillas los tuve que comprar un par de veces. Tampoco los estoy contando ahí 2 veces, o sea, los he contabilizado una vez, pero no los he contabilizado 2 veces. Por aquí abajo, pues nada, piezas originales, porque no las encontraba económicas. Y bueno, aquí hay un montón de piezas. El equipo de sonido, por ejemplo, me ha costado aproximadamente pues casi 1.000 euros. Que hay cosas como por ejemplo en el equipo de sonido que quizás no tenía que haber gastado tanto dinero porque no era necesario, porque en la película tampoco se veía mucho y porque me lo podía haber ahorrado. Al fin y al cabo suena increíble, pero brutal. El otro día lo llevé a un evento y lo tuve apagado todo el rato, entonces cuando llegué a casa me vine con la sensación de que hay cosas que vosotros nunca vais a poder ver. Ahí está el tema de que me salió un poquito más barato. Yo en PDM pagué 1.400 euros porque me revisaran, por ejemplo, la pérdida de aceite por no haber cambiado algunas juntas en el motor y por ahí habérmelo pintado.
Estos son todos botes de pintura. A veces que fui a las tiendas de pintura a comprar botes y demás, no está todo apuntado, creerme, porque he ido, no sé, ni os imagináis la cantidad de veces que he ido a la tienda de pintura a comprar de todo. Y luego piezas de desguace. Es un coche imposible de encontrar, o sea, es muy difícil encontrar algunas piezas específicas de este coche, como por ejemplo los botones de antinieblas, o como son los tiradores de las puertas, o algunos detalles puntuales que se suelen romper y son muy difíciles de encontrar. Luego están las bombonas, que me han salido súper caras. Solo en las bombonas hay 1.500 euros fácilmente. Entonces, ¿qué queréis que os diga? No ha salido barato, porque no es un precio barato, la verdad. Pero muchos me decís, Chris, es un coche que amortizas porque ahora mismo lo podrías vender por muchísimo más dinero. Ya me han hecho una oferta muy buena, pero este coche no se va a vender por menos de muchísimo dinero. Básicamente yo lo expongo de esta siguiente forma: es mi juguete, es mi capricho, no me apetece venderlo. Si algún caprichoso quiere venir con un maletín lleno de dinero, todo tiene precio en esta vida. Yo no soy esa típica persona que dice, no, no, yo no lo vendo por nada del mundo. Lógicamente todo tiene precio. El Z4 tiene precio, el Eclipse tiene precio, todo tiene precio en esta vida. Pero creerme, ni es ese, ni es el doble, ni es 4 veces, ni es 6 veces. Es mucho más. La cuestión es que tengo algo único, algo que no puedes ir a un concesionario y comprarlo, algo que no te puedes fabricar en 2 días, ni en 2 años. O sea, esto lleva mucho tiempo. Aún falta muchísimo por hacer. Tengo, por cierto, el paragolpes delantero del GST. El paragolpes delantero del GST restyling con los faros así. No sé si me ha costado 250 euros o algo así. Hay que rehacer el paragolpes parte con el original, parte con este. Es decir, son cosas a futuro. En el interior, lógicamente, falta por hacer mucho, porque faltan las botoneras, los relojes, quitar el aire acondicionado, quitar un montón de cosas y hay que rehacer mucho. Hay muchas cosas que están aquí, como relojes, más relojes, por ahí abajo hay más relojes, hay tubos, hay tornillos, hay cables, hay cosas. Del interior me falta el contador de revoluciones, el VDO Extreme, porque no soy capaz de encontrar. El último que vi era en torno a 600 euros o algo así, y no era exactamente, porque el que yo vi era con fondo blanco y el de la película era con fondo negro. El volante es esa otra cosa que me gustaría cambiar en un futuro, ponerle el Sparco de verdad, sin airbag, con la botonera de verdad de Sparco. En el motor todavía faltan cosas, como por ejemplo la batería, creo que era una óptima o algo así, que vale como 300 euros, solo porque es una batería gris con la parte de arriba en amarillo. El tubo de la entrada de la transmisión me gustaría fabricarlo en aluminio. Es algo que tengo que hacer en un futuro. El motor aún faltan muchas cosas. También falta el radiador Mishimoto, o falta esta malla metálica y esta malla metálica que va por este tubo. También las tengo por ahí. O sea, es algo que compré hace mucho tiempo. Pero como voy a cambiar el radiador, pues no voy a estar poniéndolo para luego sacarlo y me entendéis. Ahora viene el cuánto me generó este proyecto en YouTube y por qué en España no existen proyectos como estos en YouTube. El proyecto generó en total 4.107.000 visitas. Bueno, nada, cifras. Esto es bruto. Bruto es lo que me pagan a mí y luego yo tengo que declarar IVA, IRPF, autónomos y todas esas cosas. Todos los vídeos del Eclipse, 24 vídeos del Eclipse, todos están ahí. 8.300 euros brutos. Recordemos, yo me gasté 21.000 euros más. Si yo siempre os he dicho que disfrutaréis el proyecto, que no iba a haber un proyecto como estos otra vez repetido, y que en español, en España, no hay posibilidades de tener un proyecto de estos, es porque en Estados Unidos esto estaría generado, multiplicado a lo mejor por 10. Entonces sí que compensa hacer un proyecto de 30.000, 40.000 euros multiplicado por 10, que te genera 80, 90.000 dólares. Pero si estás gastándote 20.000 euros para generar esto, las cosas no suelen ser... Esto al fin y al cabo es un negocio y es una empresa. Las cifras no salen. Pero Christopher, el coche lo puedes vender tal y cual. Sí, pero estas cosas no las haces para vender. Porque si lo haces pensando en que lo vas a vender, no lo vas a hacer con tanto cariño, no lo vas a hacer con tanto esmero. Por eso, en un futuro me gustaría hacer proyectos, pero que no fueran tanta locura. Por eso no os recomiendo hacer réplicas. Porque una réplica te implica estar buscando todas, cada una de las referencias específicas de la réplica. No voy a volver a hacer ninguna réplica. Ha sido una experiencia entre
mala y horrible. O sea, he aprendido mucho, pero a nivel psicológico me levantaba de madrugada, a las 2, 3 de la madrugada, simplemente buscando cuál es la referencia del pomo, cuál es la referencia de la palanca de no sé qué, cuál es la referencia del tubo de no sé qué más, cómo es esta pieza, cómo puedo encontrar. Eso me ha llevado cientos de horas. Cientos de horas de búsquedas en eBay, en Amazon, en AliExpress, en foros, de todas partes. Ha sido una locura que no volveré a repetir. Haré otros proyectos, pero míos, personales, sin que haya una película detrás que me diga cómo tiene que ser cada artículo, cada referencia, o cada color, o cada todo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Que habría generado más, menos? ¿Que habría costado más, menos? ¿Qué me decís? ¿Vosotros qué opináis de esto? Y no me vengáis ahora con que con 21.000 euros te haces un eclipse, porque no es cierto. Chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!